Yo te voy a invitar, si tú quieres aceptar ser una vasija vacía, dársela a las manos de Dios, que Él haga con tu vida lo que Él desea que tu vida sea. Te voy a invitar que nosotros cuando cantemos, tú te pongas de pie, pero no te pongas de pie, ¿sabes qué? No te pongas de pie porque el que está a un lado de ti se pone de pie. Quiero que te pongas de pie porque tú quieres aceptar que quieres ser una vasija vacía para Cristo. Y cuando tú lo hagas, vas a sentir al Santo Espíritu que está depositándose sobre ti. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia
Tomémonos de la mano como familias, por favor, y vamos a repetir la promesa del Señor. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Vamos a ver, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos lo creen esto esta mañana? Bendito sea Dios, oremos. Gracias Dios por la promesa, gracias por la alabanza, Señor. Porque antes de la victoria, Señor, viene la alabanza siempre, Padre. Y con lo que hemos cantado, Señor, esta mañana, hoy venimos, Padre, y recibimos tu bendición. Tu promesa se cumpla, Señor, que el que cree en ti, no solamente será salvo él o ella, sino también toda la familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle un abrazo a su esposa, denle un abrazo a su hijo, a su hija, por favor. Y entre amigos también. Esta mañana pedimos una oración especial por la familia de parte de mi esposa, un sobrino joven, mi edad, decirlo así, joven, ¿verdad? Pero él falleció. Mi esposa trabaja con la familia y el sobrino de ella, un muchacho, descansa en el Señor y esta tarde van a hacer los servicios fúnebres de él y la familia, pues la mamá de él, su padre, sus hermanas, pues han quedado extremadamente tristes, pero tienen la fe y la esperanza que el Señor viene pronto y nos va a resucitar. Amén. Continuamos, con la serie que estamos compartiendo con ustedes. Y estamos llegando al punto donde vamos a concluir pronto y estamos estudiando del sábado al domingo. Have you noticed? ¿Se han dado cuenta? Que ser adventista del séptimo día, to be a Seventh-day Adventist, it is really, really difficult. Es difícil. Why? Because we always have to be explaining. Siempre tenemos que estar explicando. La pregunta es, and they always ask, why do you keep the Sabbath? ¿Por qué mantienen ustedes qué? El sábado. Porque el mundo entero, en the majority of the Christian religions, la mayoría de las religiones cristianas, ¿qué día van a la iglesia? El día domingo. Pero venir el sábado, los adventistas del séptimo día, tenemos que ir en contra de la corriente. And you know what, it is difficult, es difícil, porque cuando la mayoría practica una cosa y tienes que estar explicándote, algunos han sacado la conclusión que ser adventista del séptimo día, to be a Seventh-day Adventist, tienes que ser realmente testarudo. You have to really, really be a hard-headed, dicen así. No podemos explicar, dicen ellos. Y entonces se nos queda a nosotros la responsabilidad de explicar. Now we have to explain. And I wonder, y yo pregunto, si nosotros estamos haciendo un trabajo correcto, if we're doing the right thing, in explaining, en explicar la razón de nuestra fe. Saben, hermanos, hay una diferencia y se debe de marcar. Y como adventistas del séptimo día, Seventh-day Adventists, we have the responsibility, tenemos la responsabilidad de dar una bella explicación. We can make and give a powerful explanation of who we are, why we're here, and why we come on the Sabbath day to worship. ¿Por qué venimos este día a adorar a Dios? Mis hermanos, del sábado al domingo, hay manera de explicarlo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros se nos pregunte de nuestra fe, yo quisiera darles a ustedes las herramientas, y en esta serie tiene ese propósito, de poder saber cómo explicar nuestra fe. Hoy vamos a tratar el título, el apóstol Pablo, el sábado de reposo y los sábados ceremoniales. ¿Por qué es que la gente dice que el día de adoración el apóstol Pablo lo cambió del sábado al domingo? Y se dice de que el sábado fue clavado ¿dónde? En la cruz. That the Sabbath was nailed on the cross.
Y mis queridos hermanos, aunque hay muchas evidencias de que el apóstol Pablo, the Apostle Paul, nos dice que él predicaba 20, 30 años después de que Jesús fue crucificado. Mis hermanos, él predicaba los sábados, se reunía los sábados, habló al mundo no cristiano, a los paganos en día sábado. Aunque hay mucha evidencia, even though there's a lot of evidence, aún todavía se dice de que el apóstol Pablo estableció el día domingo para las iglesias post-judías, después de el judaísmo. Y mis queridos hermanos, ¿eso es cierto, sí o no? Tenemos que saber cómo explicarlo. La palabra de Dios dice de que él, sábado tras sábado, Pablo razonaba en la sinagoga. Dice que persuadía a judíos y a los griegos. Pero aunque hay tanta evidencia, hay 2 versículos que mencionan que se reunían el primer día de la semana. Y mis hermanos, pero no hay ningún mandamiento, there's not a commandment that says, que dice that the new day of worship, que el día nuevo de adoración es el día domingo. Aunque se reunían en algunas ocasiones el día sábado, el día primero de la semana, el domingo, nunca fue con la intención, it was never with the intention to substitute, de sustituir el día de reposo del Señor a un día nuevo de adoración. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, y en el libro de Hebreos, y es donde yo comienzo a explicar, because I have to give a response, yo tengo que dar una respuesta. Y muchos nos intimidamos, we're intimidated by giving an answer. Pues aquí hay una manera de comenzar. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo no se puede contradecir a sí mismo como Jesús no se puede contradecir a sí mismo. They cannot contradict themselves. Dice de la siguiente manera: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, ¿en qué día? El séptimo día. Miren lo que dice el apóstol Pablo: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues, dice el apóstol Pablo, let us then, the apostle Paul says, hablando del séptimo día, talking about the seventh day of creation, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Let us go into that Sabbath rest. Dice, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, so that we will not fall into such disobedience. El apóstol Pablo se está contradiciendo. El apóstol Pablo, ¿por qué mencionan varios? Y hace poco tuve una conversación con alguien que me dijo, the apostle Paul specifically says that the Sabbath day should not be judged upon anyone if they keep it or not. Que el día sábado no debe de ser juzgado, no debe de ser señalado si lo guarda o no. Y le dije, dime el texto, y me lo mostró. And he showed it to me. Mis hermanos, con este texto que les voy a mencionar, muchos tienen miedo y temor, porque allí dice algo del día de reposo. El sábado, mis hermanos, el apóstol Pablo tuvo la intención, that he had the intention to annul it, de anularlo. Miren en dónde se basa la discusión. Colosenses capítulo 2, 14 al 17. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, estaba en contra de nosotros. Dice, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. He nailed it on the cross. Dice, por tanto nadie os juzgue, nadie señale en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o lunas nuevas,
o en cuanto a los sábados. Dice, nadie juzgue en relación a las comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Dice de esto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y la sombra, mis hermanos, apunta a lo que está delante de uno, ¿sí o no? Y mis hermanos, de aquí se basan en decir de que el mundo cristiano ya no debe de guardar el sábado del Señor, de que el mundo cristiano debe ya no ser juzgado, o no debemos de señalar qué día se guarda, porque Colosenses dice que ya no hay que juzgar a nadie en relación a luna nueva o sábados, porque todo esto era sombra de lo que había de venir. Ahora esta es la intención esta mañana, de poder explicar realmente lo que dice este texto. Dice, nadie os juzgue en lunas nuevas, comidas, días de fiesta o sábados. Está hablando en plural. No está hablando en singular, en sábado. Está hablando en plural. En griego dice sabatón, ¿ok? Que es en griego. ¿De qué sábado se está refiriendo Pablo aquí? ¿A cuál sábado se refiere? Pues ¿cuántos sábados hay? How many Sabbaths are there to keep? Pues saben una cosa, el apóstol Pablo reconocía que había más de un sábado, que habían sábados, y eso tenemos que aclararlo, mis hermanos, porque los sábados que fueron asignados, mis hermanos, después de aclarar bien el panorama, queda un sábado, como dijo el apóstol Pablo, queda un día de reposo, como se dijo allá en la creación, queda un reposo en el cual hay que entrar en él para no llevar a cabo tal desobediencia como se ha llevado a cabo en el pasado y como se está llevando a cabo el día de hoy. Hay dos sábados que la palabra de Dios menciona. There are two Sabbaths, en plural, que la palabra de Dios menciona. El primero son los sábados, ¿qué? Ceremoniales. These are the ceremonial Sabbaths, ¿ok? Y eran sábados que se establecieron, pero no eran el día sábado. Estos sábados podía caer en un día de la semana cualquiera para iniciar una fiesta que Dios había establecido en y para el pueblo de Israel. Vamos a enfocarnos en los sábados ceremoniales y vamos a enfocarnos en el sábado que Dios estableció en la creación en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día de todo lo que hizo y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó todo de lo que había hecho en la creación. Mis hermanos, hay sábados ceremoniales y está el sábado que fue establecido en la creación. El apóstol Pablo hace mención en Hebreos 4 de entrar a ese sábado, pero no está hablando del sábado de los sábados ceremoniales, está hablando de un sábado individual, del sábado eterno dado por Dios en la creación. Para hablar de los dos sábados tenemos que hablar de las dos leyes que Dios tenía y que le dio al pueblo de Israel. La primera era la ley de Dios y la segunda era la ley, las leyes de las ceremonias o los rituales. ¿Habían cuántas leyes, hermanos? Habían dos leyes que Dios estableció. La primera ley que Dios compartió al pueblo de Israel fue la ley de Dios, o la ley se le conoce como la ley ¿qué? Moral. Los 10 mandamientos conocidos como la ley de Dios. Estos 10 mandamientos que los conocemos del 1 al 10
Comienza, ¿verdad? De no tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí en el cuarto se encuentra, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El último, no codiciarás nada de tu prójimo. Ese se le conoce como los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pero entonces tenemos también la ley ceremonial. Esta ley ceremonial establecía las reglas de sacrificios, las fechas de las fiestas que el pueblo de Dios tenía que celebrar. Y en esta ley ceremonial apuntaba todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Apuntaba todo a la venida de Cristo Jesús. Amén. Todas estas leyes ceremoniales incluían allí 7 sábados que Dios dejó establecido en esta ley ceremonial, en las leyes ceremoniales. En la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, dejó un solo sábado, pero en la ley ceremonial estableció 7 sábados ceremoniales. La ley de Dios, de los 10 mandamientos, la ley moral, fue escrita por el dedo de Dios. Dice Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo ¿de quién? El dedo de Dios. La ley ceremonial, ¿quién la escribió? Dice en Éxodo, Deuteronomio 31:24 al 26. Dice, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, mandó a los levitas que llevaran al arca del pacto del Eterno. ¿Quién escribió las leyes ceremoniales? Moisés las escribió. Y miren ustedes la diferencia entre lo que Dios escribe con su dedo, a la diferencia de lo que el hombre escribe con su propia mano. Moisés instruyó, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del ¿qué? Al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios, y quede allí como testigo contra ti. Ese libro fue llevado al lugar santísimo, al arca del pacto, y fue puesta al lado del arca. No fue puesta adentro del arca o en medio de ella. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, miren ustedes lo que dice Éxodo 31:18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritos con el dedo de Dios. Baje del monte, dice Moisés, y puse las tablas del arca que había hecho, y ahí están como el Señor me mandó. Hermanos, Moisés, ¿dónde puso las tablas de los 10 mandamientos? Adentro del arca. Hermanos, adentro del arca estaba cubierta de oro. Adentro estaba la ley de Dios. El arca, hermanos, tenía la intención de que todo lo que Dios, quien es eterno, mis hermanos, lo que estaba allí adentro, la presencia misma de Él, tenía la intención de dar el mensaje de que eso era eterno. Y en un momento más vamos a ver, en el libro de Apocalipsis, aparece como parte de las profecías del tiempo del fin, que el arca del pacto está en el cielo y es abierta, y los 10 mandamientos de Dios están adentro de ella. Las tablas, hermanos, están adentro. La ley ceremonial, esa, mis queridos hermanos, esa cesó. Y ahora nos vamos a concentrar un poquito más. La ley de Dios, los 10 mandamientos, tiene el 4º mandamiento que habla acerca de acuérdate del sábado para santificarlo, del Shabbat. Un solo sábado establecido en la creación. Pero en la ley ceremonial, mira lo que dice. En la ley ceremonial contiene varios sábados que se debían observar. Levíticos 23, 27 al 32. Dice,
en relación al día de la expiación tendréis asamblea sagrada. Y dice, será para vosotros una fiesta sabática. Mis hermanos, era el sábado de expiación, pero ¿saben ustedes que ese día sábado de expiación no era en el día sábado? Si caía un lunes o un martes o un miércoles, jueves o viernes, a ese día, cualquier día que cayera, se le decía que ese día era un día sabático. Y mis queridos hermanos, nosotros podemos ver en Levíticos 23, 37 al 38, continúa diciendo, específicamente dice, estos son las fiestas de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, además de los sábados, son sábados de Jehová. Mis queridos, el pueblo de Israel en la ley ceremonial estaba indicado que tenían que celebrar 7 fiestas que ellos tenían que llevar a cabo, y todas tenían la intención de señalar una obra específica de Cristo Jesús. Dentro de estas 7 fiestas habían 7 sábados en las fiestas de Israel. La primera fiesta se le conocía como la fiesta de la ¿qué? De la Pascua. Continuaba con la fiesta de los panes sin levadura. Continuaba con las fiestas de las primicias, fiestas de las semanas, o sea, del Pentecostés. La fiesta de las trompetas, fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Habían 7 fiestas. ¿Y cuántos sábados habían en estas fiestas? 7. Ahora, vamos a ver la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Mis hermanos, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Tenían que sacrificar un cordero. Y mis queridos hermanos, el día de sacrificio se le conocía como un día sabático también. Allí comenzaban todas las fiestas. Y esta fue establecida en Egipto, donde fue puesta en los marcos de la puerta, que el que pusiera la sangre, pudiera el ángel pasar sobre él y no recibir daño alguno. ¿Cómo esto señalaba la obra de Cristo? Pues la señalaba muy bien. Mis hermanos, dice en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra ¿qué? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros. Mis hermanos, la fiesta de la Pascua señalaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora, la siguiente fiesta que señalaba era la fiesta de los panes sin levadura, y esta fiesta tenía también un sábado ceremonial. Recuerden, no era el día sábado, era el día que iniciaba la fiesta. El Dios Todopoderoso le dio a ellos la instrucción: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y hermanos, ellos tenían que comer pan sin ¿qué? Sin levadura. Un pan sin levadura, ¿cómo está? Está duro, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, esta fiesta que señalaba a Cristo Jesús. Esta fiesta, cuando comían ese pan, tenían ellos que entender que un día Cristo Jesús iba a venir. Y cuando Él dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, ahí estaba señalada esa fiesta, estaba señalando a Cristo Jesús. Y el día que se iniciaba esa fiesta se le conocía como un sábado. Habían 7 sábados. La tercera fiesta ceremonial, mis hermanos, la fiesta de las primicias. Esta fiesta, después de la fiesta de los panes, ¿qué es lo que se llevaba a cabo? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia
de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de sábado la mecerá, cuando inicia la fiesta. Mis hermanos, había un sábado ceremonial. Y esta fiesta señalaba la obra de Cristo Jesús. Ellos tenían que llevar los primeros ¿qué? ¿Los primeros qué? Los primeros frutos. ¿A qué señalaba esta fiesta? Señalaba, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los ¿qué? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Están bien las fiestas, ¿verdad que sí? Y estas fiestas continuaban señalando a Cristo. Las sombras. Estas eran las sombras de lo que iba a venir más adelante. Y mis hermanos, los sábados que caían, los días que iniciaban las fiestas, eran días de sábados ceremoniales. No era el sábado de los 10 mandamientos o el sábado establecido de la creación. La siguiente fiesta, la fiesta del Pentecostés, incluía un sábado ceremonial. Y dice en Levítico 23:15: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hermanos, 50 días después, el pueblo de Israel llevaría a cabo esta fiesta del Pentecostés. ¿Y qué señalaba esta fiesta, mis hermanos? Esta fiesta señalaba algo muy especial. Se traía lo mejor de las primicias aún todavía. Y mis hermanos, se le presentaba al sacerdote, y el sacerdote daba su bendición al pueblo por haber traído los frutos, lo mejor. Y esa ofrenda, hermanos, se le entregaba a Dios. Simbólicamente se venía al trono de Dios. Y saben, hermanos, cómo esta fiesta simbolizaba la obra de Cristo Jesús. Que 50 días después, cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, fíjense ustedes, 40 días Jesús estuvo aquí en esta tierra hablándole a los discípulos del reino de Dios. Cuando Él subió al cielo, mis queridos, miren lo que sucedió. Sucedió algo maravilloso. Después del día 40, Jesús asciende. Y cuando Él sube, hermanos, aquí es donde se cumple la fiesta, y ahí termina esa fiesta, y ahí se termina el sábado de esa fiesta. Cuando Cristo Jesús, hermanos, entra al cielo, mis queridos hermanos, no nomás entró así como salió. Mis hermanos, Él entra a su coronación. Miren lo que Jesús dijo: te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que me habías encargado. Ahora tú, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado desde antes que comenzara el mundo. Juan 17:4. ¿Qué sucedió, hermanos, el día de Pentecostés? Cuando Cristo Jesús entra al cielo, hermanos, entró a su coronación. ¿Entró a qué? La obra de Él había sido aceptada, mis queridos hermanos. La primicia era aceptada delante de Dios. Cristo Jesús y todos los que resucitaron con Él, que fueron varios. Miren lo que dijo el apóstol Pedro, la razón que desciende el Espíritu Santo en esa ocasión. Pedro en Hechos 2:31-33 dijo: a este Jesús, hablando del día de Pentecostés, Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que sucedió en el día de Pentecostés, hermanos, 50 días después, fue que Jesucristo fue exaltado ante la gloria de Dios, fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. El día Pentecostés descendió el Espíritu Santo, y como se cumplieron los días de Pentecostés, la fiesta, estaban todos unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4.
Mis queridos hermanos, ahí se cumplió esa fiesta ceremonial y ahí se cumplió ese sábado ceremonial cuando comenzaba esa fiesta. Jesucristo entonces ya queda la última de las dos fiestas más, donde habían sábados ceremoniales, sábados, en la fiesta de las trompetas. Se le dijo al pueblo de Israel y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, un sábado, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Cuando iniciaba esa fiesta, hermanos, iniciaba en cualquier día de la semana, pero iniciaba y se le llamaba el día sábado ese día. No era el sábado de la creación. ¿Qué simbolizaba esta fiesta, hermanos? Cuando se tocaban las trompetas y el pueblo de Israel escuchaba. Jesucristo lo dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel? Se ponían los guardias en la ciudad. Esa era una fiesta lunar. La luna salía, hermanos, y estaba llena. Y cuando en medio de las nubes veían los guardias de la ciudad la luna, tocaban la trompeta, se tocaba. Y les decía a ellos que tenían que estar listos, preparados. Estaban velando, hermanos. Y saben, simbolizaban que tenían que velar por la venida del Mesías, la venida del Rey de Reyes. Y el pueblo de Israel, qué triste que perdieron ese objetivo cuando vino Cristo, y especialmente ahora en la segunda venida de Jesús. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, ¿de quién? Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Mis queridos hermanos, aquí está el cumplimiento de esta fiesta ceremonial, de su sábado ceremonial y también de la sombra que mostraba a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, la penúltima, es esta: el día de expiación, o sea, el día del gran juicio. El día que se iniciaba en cualquier día, había un sábado ceremonial. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. ¿Qué sucedía ese día? Mis hermanos, nosotros creemos que esta ya se está cumpliendo y se ha cumplido. ¿Saben? La palabra de Dios, ese día el pueblo de Israel tenía que afligir su alma. Los pecados habían sido ya perdonados a través de los sacrificios, pero quedó en el lugar santísimo la mancha del pecado. El sacerdote ese día entraba al lugar santísimo hasta la presencia donde estaba el arca del pacto. ¿Y saben qué hacían? Limpiaba todo, quitaba todas las manchas que habían quedado ahí del pecado. Y el pueblo de Israel estaba afligido porque estaban pasando un segundo juicio, mis queridos hermanos. Y saben, ese día corporativamente, cuando el sumo sacerdote, si había aceptado Dios el perdón de todo el pueblo, el sumo sacerdote sonaba una campanita y el pueblo se gozaba. Hemos sido perdonados por Dios, hemos sido perdonados por Dios. Y un cordero se sacrificaba, y un cordero que se llama un macho cabrío se soltaba al desierto para morir, y se le ponían todos los pecados del pueblo allí a él. ¿Saben, mis hermanos? Simbolizaba la segunda venida de Cristo Jesús. Simbolizaba a Satanás cuando él tiene que morir, mis hermanos, por completo. El mal va a ser destruido. Nosotros creemos, hermanos, que esta profecía se cumplió. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Esta fiesta, mis hermanos, se ha cumplido
Y a nuestros días, mis hermanos, saben, como dice 1 Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El día de la expiación comenzaba y era juicio ¿para quién? Para el pueblo de Israel. El apóstol Pedro, hablando de esa fiesta, dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Como adventistas del séptimo día creemos que esa profecía se cumplió en 1844. Que en 1844, mis queridos hermanos, Cristo Jesús fue y comenzó la segunda, el siguiente periodo, la siguiente fase de este juicio. El juicio, mis hermanos, que comienza por la casa de Dios. No puedo entrar en más detalles con esto, aunque me encantaría. Pero quiero decirles, miren lo que dice Hebreos 9, 11 al 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Lo mismo que el sacerdote hacía. Entraba y obtenía el perdón por todo el pueblo. Mis queridos hermanos, esa fiesta se cumplió. Esa fiesta, la obra que Cristo está haciendo, mis hermanos, esa fiesta se cumplió, y ese sábado, cuando comenzaba la fiesta, también cesó. Ahora, Apocalipsis 14:7 nos dice al final: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mis hermanos, sin duda alguna, eso ya está en cumplimiento. Y finalmente, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo de Israel se le daba la instrucción de que estuvieran en tabernáculos 7 días, en unas carpas, hermanos, en unas chozas. Si vieran ustedes qué precioso es ver cómo realizaban esto. Vivían 7 días allí. Dice: todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esto les señalaba a ellos, hermanos, cuando se iniciaba la fiesta, ese día de sábado, vamos a decirlo así. ¿Saben qué señalaban, hermanos? Que ellos un día iban a ir a la patria celestial, a la tierra prometida. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? No se turbe vuestro ¿qué? Corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Muchos tabernáculos hay. Mis hermanos, Jesucristo dio la promesa de esto, de que había muchos tabernáculos. Y esto, mis queridos hermanos, Él lo prometió de esta manera. Dice: lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también ¿qué? Estéis. Hermanos, estas fiestas, y saben, el sábado de esta fiesta, quiero decirles, hermanos, que tiene un aspecto eterno. Cuando venga Jesucristo, hermanos, miren, Isaías 66, 23, y será que de mes en mes, ¿y de qué? Sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. ¿Dice quién? Dice Jehová. Mis hermanos, ¿de qué entonces estamos hablando? De sábados ¿qué? Ceremoniales. No estamos hablando de sábado que fue instituido en la creación. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice que los sábados que son sombra de lo porvenir, y las fiestas eran las sombras de lo porvenir. Por lo tanto, nosotros, es cierto, el apóstol Pablo dice: nosotros no debemos ya de guardar las fiestas, ni las lunas de las fiestas, ni los sábados de esas fiestas. ¿Tiene razón el apóstol Pablo, sí o no? Sí lo tiene, porque esos sábados no eran el sábado de la creación. Los sábados ceremoniales, esos fueron los que fueron clavados en la cruz. Mis queridos hermanos, pero el sábado del Señor, de la ley de Dios, no es parte de los sábados ceremoniales. ¿O sí? No lo es.
el sábado que se encuentra en la ley de Dios. Es más, el sábado del cuarto mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo. ¿Cuándo fue que Dios estableció el día de reposo? En la creación. No lo estableció a los judíos vinieron 2500 años después. Dios está hablando aquí de su sábado de la creación. Ese no iba a pasar, porque ese sábado no tiene ninguna sombra de lo que viene más perfecto adelante. Los sábados ceremoniales apuntan a las sombras, era lo imperfecto hacia lo perfecto. Pero Dios creó este día de reposo y lo estableció perfecto, porque era sin pecado y no había allí ninguna mancha ni ninguna maldad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese día de reposo es el que el apóstol Pablo está hablando. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿En qué lugar? El día de la creación. A eso se refiere el apóstol Pablo. Dice: y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la creación. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿De qué reposo está hablando? ¿Del ceremonial? No, está hablando del sábado de la creación. Dice: porque el que entra en su reposo también a reposar de sus obras como Dios de las suyas. Quiero que todos repitamos esto y concluimos. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fue clavado el sábado de la creación en la cruz, de acuerdo a Colosenses. De ninguna manera. El que fue clavado en la cruz fueron los sábados ¿qué? Ceremoniales, porque esos hablaban de Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús vino, todo eso se cumplió y pasó. Jesucristo lo dijo: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino he venido ¿a qué? A cumplirla. Santiago habla de la ley de Dios, una ley perfecta. El apóstol Pablo, mire lo que dice. ¿Qué quiere decir? ¿Anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos ¿qué? La ley eterna, la ley moral de Dios. Próximo sábado vamos a ver ahora sí el aspecto histórico. ¿Cuándo fue cambiando el sábado? ¿Quién lo cambió en la historia? Y vamos a ver Apocalipsis 13, la gran tribulación, el tiempo de angustia, como el domingo y el sábado van a ser el centro de conflicto, de adoración. Dios tiene un pueblo, dice: el pueblo señalado por Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esclarecernos tu palabra. Y tu palabra es eterna y maravillosa. Gracias, Señor, por prestárnosla. Queremos, Señor, afirmar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, especialmente este día de reposo que tú has dejado para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se recogen los diezmos.